Primer libro de los Reyes, capítulo 19, página 406. Para todos los que tienen Biblia textual, también tengo que decir que estoy muy agradecido a Dios porque hoy llegó la Biblia textual, la cuarta edición, segunda impresión, llegó aquí a nuestra ciudad, así que ya la tenemos entre nosotros y también ya casi todos, prácticamente todos los hermanos la tienen ya. Gracias a Dios por eso. Así que hoy vamos a leer todos de la Biblia textual, cuarta edición. Primera de los Reyes, o primer libro de Reyes, capítulo 19. Vamos a estacionarnos allí en el verso 9. En el verso 9 del capítulo 19, y para entrar quiero hacer un pequeño contexto. Hoy estamos en la parte 13 de esta serie de mensajes que se llama Bajo el trato de Dios, y se llama, esta segunda parte de este tema, Elías, la depresión y nuevo enfoque. Después de la depresión, o sea, en la depresión de Elías, en ese momento que fueron más de 40 días, alrededor de 50 días estuvo Elías en un pozo depresivo, en el cual Dios, a través de esa depresión, Dios trata con él. Como Dios vino tratando con cada uno de los hombres y mujeres bíblicos. Con todos trató Dios, y no importa la situación que estaban pasando, pero con todos tuvo su trato, Dios. Esa teología de la prosperidad y del pensamiento positivo y de que todo creyente tiene que ser sano es una gran mentira. Porque si no, pregúntele a los creyentes que están enfermos, o dígale al creyente que está enfermo a ver qué piensa. Eliseo murió de la enfermedad con la que se enfermó. Eliseo es el sucesor de Elías, y Eliseo murió de la enfermedad con que enfermó. El apóstol Pablo tuvo un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás, al cual Dios no se lo quitó, y aunque Pablo se lo pidió 3 veces, y ese mensajero de Satanás no se sabe bien qué era, pero era una enfermedad, un problema físico que lo atormentaba, que por momentos solamente le quedaba aferrarse a la gracia. Y eso es lo que Dios le dijo: bástate mi gracia, porque el poder se perfecciona en la debilidad. Por eso Pablo pudo decir: cuando soy fuerte, soy débil. Entonces ese evangelio de la prosperidad, ese evangelio del pensamiento positivo, de que si yo lo pienso, lo repito y lo repito, las cosas van a venir. Eso, cuidado, porque es demoníaco, eso es satánico. Porque nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, somos, aunque no les guste la palabra, porque la palabra doulos, que la han traducido como siervo, porque esclavo queda muy fuerte, pero doulos no es siervo, es esclavo. Y nosotros cuando nacemos de nuevo, que reconocemos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, también tenemos que entender que es Señor, que es amo de nuestras vidas. Entonces, si nosotros queremos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Preguntarle a Dios cuál es su voluntad. Entonces nosotros viviremos no más felices, porque somos felices desde el momento que Dios nos ha salvado, ¿sí o no? ¿Sí? Bueno, porque sabemos que Dios ha cambiado nuestro destino eterno. Íbamos derechito al infierno y ahora vamos al cielo. Eso solo ya nos hace servirle para todo el resto de nuestra vida. Y somos esclavos de Dios. ¿Por qué esclavos de Dios? Porque Él nos compró a precio de sangre. Y esto es algo que nosotros tenemos que aplicarlo en nuestras vidas. Y lo que hace Dios con Elías es dejarlo
ir en su depresión hasta el punto donde se iba a encontrar con él. Fíjense que Dios podría haberlo llamado y no haberlo hecho caminar o haberlo dejado caminar 40 días y 40 noches con una sola comida. Sin embargo, Elías caminó 40 días y 40 noches con una sola comida que Dios le dio. Esa sola comida lo fortaleció para caminar 40 días y 40 noches. ¿Hasta dónde? Hasta el monte de Horeb. Y el monte Horeb, hermanos, es el mismo monte Sinaí, donde Dios le dio las tablas de la ley a Moisés. Allí Elías se iba a encontrar con Dios. Pero fíjense, por favor. Cuando le da la comida, Dios le dice en el verso 7, y el ángel de Yahvé vino por segunda vez, lo tocó y le dijo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Y presten atención a esto, porque nosotros nos quedamos con que ese largo camino te resta, son los 40 días y 40 noches que va a caminar hasta el monte Horeb. Pero sin embargo no es así, porque Dios luego le da un nuevo enfoque, una nueva misión, y tiene que caminar hasta Damasco, es decir, hasta Siria. Casi 500 kilómetros tiene que caminar. Fíjense, verso 8, dice, y se levantó y comió y bebió con la fuerza de esa comida, anduvo 40 días y 40 noches hasta Horeb. Es decir, hasta el monte de Ja Elohim. Ese monte de Ja Elohim es el mismo monte donde años antes otro hombre estuvo 40 días y 40 noches sin comer, porque estuvo 40 días y 40 noches en ese monte en la presencia de Dios. Fíjense que estar en la presencia de Dios no le dio ni hambre ni sed, mientras escribía las tablas y hablaba con Dios, y Dios le mostraba todo lo que iba a tener que hacer. Miren, verso 9 dice, y allí entró en una cueva, a donde se pudo ocultar, o donde se pudo meter un hombre deprimido, en una cueva. Pregunte a toda persona que está en depresión, ¿a dónde quiere meterse? A ver si a una persona en depresión quiere estar en el tumulto de gente. No, ¿cierto? No. Bien. De por sí ya Elías era un hombre solitario, a diferencia de Eliseo, que le gustaba, que trataba mucho con la gente. Elías siempre le huía a la gente. Y ahora, encima, entra en la cueva donde pasó la noche. Y aquí vino a él palabra de Yahvé diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Cuando llega al lugar se refugia en la aparente seguridad de una cueva para pasar la noche. ¿Por qué se mete en la cueva? Porque siente seguridad dentro de la cueva. Pero qué problema, porque las cuevas, como ustedes podrán ver allí en la Biblia, en las cuevas había alimañas, ladrones, fieras salvajes. O sea que cuando venía a oscuras, la cueva oscura, y se mete en la cueva justo donde menos seguridad había. ¿Recuerdan ustedes cuando David huía, donde se metió en una cueva? ¿Qué había dentro de la cueva? 400 hombres, de los afligidos, endeudados y en amargura de espíritu. Ahí se metió David. Imagínense. Después David terminó siendo capitán de esos 400 hombres, que fueron los 400 valientes de David. Pero los encontró en una cueva. En las cuevas hay fieras salvajes. Se podía encontrar con un león, se podía encontrar con un oso, se podía encontrar con cualquier cosa. Pero en esa seguridad, en esa aparente seguridad, se metió Elías. Esto es otro de los síntomas. Buscar refugio, seguridad y consuelo en los lugares, cosas o personas equivocadas que traerán más dolor o decepción. Meterse en la cueva. Pero Dios lo dejó meterse en la cueva, porque aún dentro de esa cueva Dios lo cuidaba. Pero aún así Dios lo dejó que entrara en la cueva, porque aún ahí seguía cuidando a Elías. Esto es una palabra de aliento para toda persona, porque cada uno de nosotros en cierta medida hemos pasado en alguna cuestión, en algún tiempo de
de soledad, de enfermedad o desierto. Pero en este momento estoy hablándole precisamente a aquellos que están en depresión o que podrán llegar a pasar un día de depresión o que ya han pasado depresión y saben de lo que estoy hablando. Por supuesto, yo no he pasado 40 días en depresión, así que yo no puedo decir, te entiendo completamente, porque no completamente puedo entender a una persona que se ha hundido en una depresión. Pero sí puedo decir qué es lo que pasó con Elías. Fíjense, Dios alimentó a Elías para que caminara 40 días y 40 noches hasta el lugar donde Dios mismo lo estaría esperando, para tratar profundamente con él y redireccionarlo, darle un nuevo enfoque y una nueva visión. Dios le permitió llegar hasta allí porque desde allí Dios lo iba a direccionar nuevamente. Pero en ningún momento Dios lo frenó. En ningún momento Dios lo detuvo. Fue directamente hacia donde Dios quería. ¿Por qué? Porque a veces las personas están enfermas o están en ciertas situaciones y viene alguien y le dice, ¿y por qué no te sanás? ¿Por qué Dios no te sana? O yo tengo el don de sanidad y vengo y te oro y la persona sigue tan enferma como antes. ¿Y dónde estaba tu don de sanidad? Porque hay tiempos en que tenemos que pasarlos, hermanos. Hay que pasarlos. Porque esos tiempos que tenemos que pasar son necesarios para un nuevo aprendizaje, para algo nuevo que Dios nos va a enseñar. El problema es que cuando estamos en medio de la tormenta, en medio del sufrimiento, no alcanzamos a ver el propósito de Dios. Y no alcanzamos a ver que Dios tiene propósito, por eso estamos pasando por ese momento. Porque permítanme decirles, Satanás no puede tocarnos, como Satanás no podía tocar a Elías, porque Elías era el profeta de Dios. Satanás no puede tocarnos, no puede tocar nuestra alma. Podrá atacarnos con una enfermedad, como lo hizo, precisamente lo hizo con el apóstol Pablo. Podrá atacarnos físicamente, pero jamás podrá tocar nuestra alma, porque nuestra alma es de Dios. En realidad todos somos de Dios, todo completo somos de Dios, solo que hay cosas que Dios permite. Pero una cosa es que Dios permita y otra cosa es que sea la voluntad de Dios. Porque no era la voluntad de Dios que Elías llegara hasta allí. Dios le dio permiso para que Elías llegara hasta allí. No era la voluntad de Dios que Elías estuviera depresivo, pero Dios lo permitió porque tenía que enseñarle tenía que darle una nueva enseñanza, una nueva visión y un nuevo enfoque. Miren, verso 9, fíjense ustedes, que estando en la cueva, Dios le hace una pregunta para entablar la conversación inicial en el trato que Dios va a darle en el estado depresivo que Elías está viviendo. Fíjense ustedes, le hace una pregunta Dios a Elías. ¿Qué, acaso Dios no sabía dónde estaba o qué hacía ahí? ¿Qué piensan ustedes? Elías no ha hablado, hermanos, si ustedes recorren un poquito para atrás, no ha hablado con nadie desde hace más de 40 días y 40 noches. No ha hablado con nadie. A menos que se haya quejado con algo en el desierto, pero no habló con nadie. Entonces Dios le pregunte, ¿qué haces aquí, Elías? Elías, ¿qué haces acá? Como Dios le hizo otra pregunta en el huerto del Edén a Adán. Adán, después que comió del fruto del árbol que no debía comer, le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás tú? ¿Qué acaso Dios no sabía dónde estaba? Sí. Pero lo que quería era que la persona abriera su boca y dijera la respuesta que tenía que decir, porque según esa respuesta Dios le respondería. ¿Qué haces aquí, Elías? No porque no sepa, sino para que Elías diga lo que tiene para decir, porque Dios sabía que Elías tenía mucho para decir. Si fuera correcto o no fuera correcto, pero Dios tenía mucho para decir. Y lo que Dios quería era que abriera su boca y dijera lo que tenía para decir. Y por supuesto que la respuesta, ahora cuando la veamos, van a ver ustedes, la respuesta está cargada de autocompasión. Veamos la respuesta de Elías.
verso 10, por favor. ¿Me siguen? Síganme que no los voy a defraudar. Verso 10, miren. Y él respondió, fíjense por favor, porque hace la misma respuesta 2 veces. Y él respondió, he sentido un vivo celo por Yahvé Elohé Sebaot, porque los hijos de Israel abandonaron tu pacto, derribaron tus altares y mataron a espada a tus profetas. Y yo solo quedé, dice, yo solo quedé. Y me buscan para quitarme la vida. Escuchen. ¿Qué sensación les da eso? Esa respuesta? ¿Qué sensación les da? Que está ensimismado, que se está autocompadeciendo, que su estima está por el suelo y que está equivocado por la respuesta que da. Yo solo quedé, dice. Mire. Y yo solo quedé. Esto no es así, hermanos. ¿Por qué? Porque Abdías, mayordomo del rey, le había dicho que él había escondido a otros 100 profetas. Eso lo van a encontrar en Primera de Reyes 18:13. A 100 profetas. Este hombre, Abdías, temeroso de Dios, escondió en cuevas a 100 profetas, de 50 en 50, y los mantuvo con agua y pan. ¿Por qué? Porque Jezabel, recuerden que leímos un poco antes, Jezabel, la misma que quería matar a Elías, estaba matando a todos los profetas de Dios. Quería eliminar a todos los profetas de Dios, porque quería que los que estuvieran con ella eran los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, porque ella era hechicera, era una idólatra. Pero Elías, en su ensimismamiento y autocompasión, se le olvidó. Yo solo quedé. No, en todo caso serían 101 profetas, porque había 100 escondidos, profetas de Yahvé. Más él, 101 profetas. Así que no estaba solo. Pero se olvidó. Lo hizo olvidar que su ensimismamiento, lógico, por la enfermedad, por el momento crítico que está viviendo. Pero se le olvida y entra en esa autocompasión, que es desde allí de donde Dios lo quiere sacar. Pero veamos qué dice. Ahora Dios, sin discutir, le manda salir de la cueva y estar de pie. Mire. Dios cuida a su siervo, pero no le sigue la corriente hacia donde Elías quiere, sino que le va a dar un nuevo enfoque, muy diferente al que Elías estaba acostumbrado. Lo vamos a ver ahora en el verso 11 y 12. ¿Por qué? Porque Elías vio actuar el poder vengador de Dios, al Dios de poder y fuerza, pero no estaba habituado a ver a Dios en la tranquilidad y suavidad de una brisa. No estaba acostumbrado. Vean versos 11 y 12, por favor. Fíjense ustedes, después de esta respuesta, Dios le dice, el verso 11, y él dijo, sal fuera y ponte de pie en el monte, delante de Yahvé, es decir, delante mío. Y he aquí, Yahvé pasaba. Y lo que ustedes van a ver ahora son cosas a las que Elías de cierta forma estaba acostumbrado a ver. Poderosos vientos, terremotos, truenos, fuego. Miren, dice, y he aquí Yahvé pasaba, y un grande y poderoso viento destrozaba las montañas y rompía las peñas delante de Yahvé, pero Yahvé no estaba en el viento. No, miren ustedes, Elías lo busca allí, porque estaba acostumbrado, habituado a que Dios siempre lo encontraba de esa forma. Pero no está. Dice, después del viento hubo un terremoto, pero Yahvé no estaba en el terremoto. Tampoco lo encontró allí. Después del terremoto hubo un fuego, pero Yahvé no estaba en el fuego. En las cosas en las que estaba acostumbrado, en la comodidad de las cosas en las que estaba acostumbrado,
Elías no lo encontró a Dios allí. Y después del fuego hubo un susurro apacible y delicado. Ahora bien, mire. Verso 13, vean conmigo. Dice, y sucedió que al oírlo, Elías cubrió su rostro con su manto. ¿Al oír qué? El susurro apacible y delicado. Cuando oyó ese susurro apacible y delicado, una delicada brisa, apenas un silbido que se escuchaba, de pronto eso le llamó la atención. Eso captó la atención de Elías. Y no fue todo lo demás. Captó la atención de Elías. ¿Y qué hizo Elías? ¿Qué fue lo primero que hizo Elías? Se dio cuenta que ahí, en ese momento, se encontraba con su Dios. Mire. Y sucedió que al oírlo, Elías cubrió su rostro con su manto. Y salió y estuvo de pie a la entrada de la cueva. Significa que hasta ese momento él no había salido de la cueva. Escuchó todo eso, pero estaba dentro de la cueva. Pero cuando oyó el susurro apacible y delicado, salió de la cueva. Se animó y salió de la cueva con el rostro cubierto, porque sabía que se encontraba con Dios allí. Dice, y aquí vino a él una voz. ¿De dónde vino la voz? ¿Del susurro? No. Esa misma voz la reconoció él, porque muchas veces la había escuchado. Pero no, ahora no la estaba escuchando en las cosas que él estaba acostumbrado. Ahora la perspectiva es distinta, la situación es distinta, el lugar donde lo está, donde lo está escuchando es distinto. Aquí vino a él una voz y le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? La segunda vez que le pregunta lo mismo. ¿Y qué va a responder Elías? Exactamente igual que como respondió la primera. Miren, y Yahvé, perdón, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Yahvé, Elohé, Sebaot, porque los hijos de Israel abandonaron tu pacto, derribaron tus altares y mataron a espada a tus profetas. Y yo solo quedé y me buscan para matar, para quitarme la vida. Otra vez lo mismo. ¿Por qué? Porque está viviendo en un círculo. Dios tiene que sacarlo del círculo, pero la persona está viviendo en un círculo. Elías estaba viviendo en un círculo. Va a responder lo mismo, como sucede tantas veces. Cuando se habla con una persona que estaba en una enfermedad, te cuenta siempre lo mismo, porque no ha salido. Y cuando una persona te cuenta siempre lo mismo es porque no pudo salir todavía del círculo. Entonces lo que Dios va a hacer con él es entrar al círculo, pero no quedarse en el círculo, sino ayudarlo a salir. Mira. Verso 15. Bueno, en el 14, ustedes observarán, Elías escucha algo que nunca había escuchado porque Dios comenzó a afinar su oído, hermanos. Es que el sufrimiento en el creyente ajusta la visión y el oído. Nosotros no queremos a veces el sufrimiento, no lo queremos. Aquí a quien le gusta sufrir, nada, ¿no? A nosotros no nos gusta pasar por momentos críticos, pero los momentos críticos, los momentos difíciles, lo que nos ayudan a nosotros es a afinar el oído, a ajustar la visión. Porque dice Pedro que al momento del sufrimiento no hay gozo, no hay alegría, pero luego que se pasó, da fruto de una vida apacible, es decir, habiendo aprendido algo. El problema sería que pasáramos por esas situaciones y no aprendiéramos nada. Pero cuando Dios permite que nosotros pasemos por esos desiertos, por esos valles oscuros, fríos, feos, es precisamente porque habiendo salido de allí, el día que Dios nos saca de allí, habremos aprendido algo. Y algo que es valioso para nuestro buen vivir. Miren, la voz de Dios no vino del susurro, sino después del susurro. Y la pregunta es la misma, ¿qué haces aquí, Elías? Uno esperaría que después de todo lo que Elías vivió, o de todo lo que Elías vio,
y experimentó, tenga una respuesta diferente, pero no la tiene. Hasta aquí viene experimentando con Dios, pero sin embargo la respuesta es la misma. Elías contesta lo mismo. Camina en círculo, está encerrado en sí mismo, no puede ver hacia afuera. Todos los que están en esa situación o parecida están frenados, estancados. Parece que no hay nada nuevo y bueno para contar. Y podemos decir, entiendo a Elías. Pero Dios entiende a cada uno mejor que uno mismo. Nosotros podemos decir te entiendo, pero quizás no estamos entendiendo nada. Y a veces, como dice mi esposa, tenemos que interiorizarnos de las cosas. Pero no hay nadie que nos entienda mejor que lo que Dios nos entiende, porque es nuestro Creador. Y la situación que estamos viviendo, Dios la entiende. Y Dios la conoce y la sabe y entiende mejor que nosotros mismos por qué estamos pasando por allí. Cosas que nosotros no entendemos, Dios las está entendiendo y las entiende mejor. Pero Dios no se queda a vivir en nuestro círculo, hermanos. Él entra a nuestro círculo para sacarnos de allí. Dios no se queda a vivir en nuestro círculo. A veces la gente que vive en ese círculo arrastra o quiere arrastrar a la gente, a los demás, a vivir dentro de ese círculo. Ensimismados, embuidos. Entendible, por supuesto. Pero el problema no es que no se pueda entender, el problema es que entendamos y podamos sacar o ayudar a las personas a salir de allí. Y Dios, que es el que nos entiende mejor que nadie, y el que entendía mejor que nadie a Elías, viene a Elías, entra en el círculo de Elías, pero no se queda a vivir allí. Lo va a llamar para sacarlo de allí. Porque todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y a cada cosa le llega su hora. Porque nosotros pensamos, no voy a salir nunca de esto. Sí que vas a salir de eso. Justo en el momento en que Dios quiera sacarte, Dios te va a sacar de allí. Hay personas que dicen, clamo, pido por años que Dios me saque de esto. La pregunta es, ¿hay algo que tienes que aprender? ¿Hay algo que necesitas aprender todavía? A veces, hermanos, aunque suene cruel lo que digo, pero la autocompasión es autodestructiva. Y a veces tenemos que comenzar a ver realmente, Dios mío, ¿qué querés hacer? ¿Hacia dónde me querés guiar? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué debe cambiar en mi vida? ¿O qué me querés enseñar? Quizás haciéndole esas preguntas a Dios y no demandándole a Dios. Porque nadie de nosotros estamos en posición de demandarle a Dios. Nadie, ninguno de nosotros estamos en posición para demandar a Dios. De hecho, Él está en posición de demandarnos a nosotros, no nosotros a Dios. Elías no estaba para demandarle a Dios. Fíjense, por favor. Una cosa es entender y acompañar y otra muy diferente es ayudar a salir del círculo. Y eso es lo que Dios hizo con Elías. Vean ustedes. En el verso 15, por favor, cómo Dios le da un nuevo enfoque y lo obliga a ponerse en marcha. Miren. Y Yahvé le dijo, me quedo acá en la cueva con vos. ¿Le dijo eso? Y Yahvé le dijo, ve, regresa por tu camino por el desierto a Damasco. Ahora, cuando ustedes van al mapa y ven desde donde estaba Elías hasta donde es Damasco, hermanos, Elías estaba en la parte sur más alejada del límite de Judá.
y Damasco está en Siria, en otra nación. Por tu camino, por el desierto de Damasco, y cuando llegues, ungirás a Hazael por rey de Siria, también ungirás como rey de Israel a Jehú ben Nimsi, y ungirás a Eliseo ben Safat de Abel Mehola como profeta en tu lugar. Observen esto. Cuando le dice a Elías, levántate y come porque el largo camino te resta, que lo vemos en el verso 7, no era solo para llegar a Horeb, después de caminar 40 días y 40 noches. Elías le pidió a Dios que le quitara la vida, pero sucedió lo contrario. Si ustedes observan, más atrás, unos versículos más atrás, Elías le dice, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. ¿Y Dios le quita la vida? No, le está dando un nuevo propósito. Le está cambiando el enfoque. Le está diciendo, si yo te traje a este mundo, es porque hay un propósito que tenés que cumplir. Y no es para que yo te quite la vida. Es para que camines por donde yo te digo que tenés que caminar, porque esa es tu verdadera vida. Porque la gente piensa que vivir fuera de la voluntad de Dios es mejor. Y vivir en el centro de la voluntad de Dios no es que sea fácil, pero es lo mejor que nos puede pasar. No es fácil si queremos vivir en el centro de la voluntad de Dios con nuestras fuerzas, pero es el Espíritu de Dios el que nos lleva a vivir en el centro de la voluntad de Dios y a cumplir el propósito. Y eso es lo que Dios quiere hacer con Elías. Elías, no voy a quitarte la vida. Elías, vas a ir por el camino a Damasco y vas a hacer lo que yo te digo. Elías jamás había ungido a nadie, y ungir es derramar aceite, un aceite especial preparado sobre las personas para apartarlas para Dios, porque cuando Dios mandaba hacer algo, ese aceite simbolizaba el apartamiento de la persona, la santificación de esa persona para apartarla para ciertos temas. En la antigüedad se ungían profetas, se ungían reyes, se ungían sacerdotes. Entonces le dice Elías, agarrá el cuerno de aceite y vas a ir a ungir a estas 3 personas que yo te digo. Elías jamás había hecho eso. Dios le da un nuevo enfoque. Ahora tiene que inclusive ungir al que será su sucesor, Eliseo. Miren. Elías le pidió a Dios que le quitara la vida, pero sucedió lo contrario. Ahora le da un nuevo enfoque, una misión nueva y un largo camino para recorrer. Vieron ahí en el verso 15 al 17. Fíjense, leímos hasta el 16. Vean el 17. Y sucederá que el que escape de la espada de Hazael lo matará Jehú, y el que escape de la espada de Jehú lo matará Eliseo. Fíjense ustedes, Elías tiene que ungir a 3 personas que van a ser como jueces. Van a tener que ejecutar el juicio que Dios ha traído sobre su nación. Miren, es decir, deben ungir, derramar aceite sobre esas personas como señal de que eran apartadas por Dios para una misión específica. Estas personas serían quienes aplicarían el juicio de Dios sobre algunas personas en Israel. Ahora bien, Elías le dijo a Dios 2 veces que solo él había quedado como profeta de Yahvé, olvidando que Abdías le había dicho que él había escondido a 100. Pero ahora Dios le dice que tiene 7.000 reservados. Miren ustedes, hermanos, cuando Elías pensaba que estaba solo, Dios ahora le muestra que no está solo. Miren, verso 18. Y yo he hecho que queden en Israel 7.000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Dios se había reservado 7.000 hombres para él.
Si eso no es gracia, para aquel que me dice que en la antigüedad no había gracia, si eso no es gracia, ¿qué es? Porque esos hombres no se reservaron a sí mismos, Dios se los reservó, dice yo he hecho, y lo vamos a ver en Romanos ahora. Miren ustedes, Dios permitió que Elías viviera toda esta situación para mostrarle que su gracia era suficiente aún bajo la ley. Dios usará este ejemplo para demostrar que su gracia ha guardado un remanente en su pueblo escogido. Vean conmigo Romanos, por favor. Y van a entender por qué. ¿Qué es lo que hace Elías en ese momento? Romanos 11. Mire. La página 1329. Romanos 11, página 1329. Ahora bien, cuando lo encuentran, me dicen, ya está. Levante la mano el que lo encontró, a ver. 1329. 1, 3, 2, 9. 1, 3, 2, 9. Así, algunos habrán escuchado eso. No, casi no. Los niños cantores. Eso en otro tiempo, ¿no? Cuando éramos pecadores. 1, 3, 2, 9, 20.000. Habremos gastado plata en el libro. Miren lo que es este capítulo. Para ponerlos en contexto. Cuando Elías dice que solo yo he quedado, lo que está diciendo, Israel se corrompió todo, liquidalo completamente. Está corrompido. Liquidalo completamente, acá estoy, yo solo he quedado como profeta tuyo. Pero fíjense lo que dice el capítulo 11. Digo pues, y esto lo dice Pablo, como judío, como perteneciente a la tribu de Benjamín. Digo pues, ¿acaso desechó Dios a su pueblo? Está recordando la historia de Elías. De ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No desechó Dios a su pueblo al que eligió de antemano? ¿O no sabéis qué dice la Escritura sobre Elías? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel? Elías está enojado con Israel. Quiere venganza contra Israel. Quiere ejecutar a Israel. Mire. Verso 3 dice, Señor, mataron a tus profetas y destruyeron tus altares y yo he quedado solo y buscan mi vida. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Gracia, hermanos, esto es gracia. Esto es gracia. Me he reservado 7.000 varones, quienes no doblaron rodilla delante de Baal. Así pues, aún en el tiempo presente ha surgido un remanente escogido por gracia. Son parte de la iglesia. Judíos llamados a ser iglesia. Vuelvan, por favor. Fíjense, vuelvan a Primera de Reyes. Observen ustedes cómo la gracia se desarrolla en cómo Dios, por su gracia, se reserva 7.000. Pero nunca le podría haber dado esta enseñanza, le podría haber dado este enfoque si Elías no hubiese entrado en este tiempo de depresión y en esta enfermedad. Dios la usó, no es que haya sido su voluntad, pero Dios usó esto para darle una enseñanza y para mostrarle que Dios siempre tiene reservado pueblo suyo. Siempre tiene reservado pueblo suyo por gracia. Si no hubiese sido así, Israel hubiese desaparecido, pero Dios se guardó los suyos. ¿Y cómo se entera Elías? En esta situación se entera Elías. Porque el problema es a veces que los oídos no están afinados
Y no aprendemos porque nuestros oídos no están afinados. Y lo que Dios quiere es que sea en la situación que estemos, afinemos los oídos. Porque Dios una lección nos va a dar. Algo nos va a enseñar. Observen ustedes esto. Verso 19 en adelante, y ya lo hago rápido para poder terminar. Y partiendo de allí, halló a Eliseo ben Safat. Presten atención a esto, por favor. Y partiendo de allí, halló a Eliseo ben Safat, que araba con 12 yuntas delante de él, y él tenía la 12ª, 12 yuntas, y Eliseo iba en la última. Así que algo de dinero tendrían, ¿no? Eran suyos. Página 406. Dice, pasando Elías hacia él, es decir, hacia Eliseo, echó su manto sobre él. Primera cosa que les quiero mostrar. ¿Qué fue lo que le ordenó Dios a Elías? Que lo ungiera, que derramara aceite sobre él. ¿Qué fue lo que Elías hizo? Puso su manto sobre él. En lugar de hacer un ungimiento, hizo una ordenación. Ordenó a Eliseo como profeta, pero no lo ungió. Primera cosa que nosotros vemos allí. Entonces él dejó los bueyes, fue corriendo tras Elías y dijo, besaré aquí a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuélvete, pues, ¿qué te he hecho yo? Si era renegado también Elías, ¿no? Y dejó de ir tras él. Luego tomó la yunta de bueyes, los sacrificó y con el arado de los bueyes cocinó su carne y la dio a la gente para que comiera. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. ¿Qué hizo Eliseo? Quemó todas las cosas del pasado para no volver atrás. Eliseo quemó todas las cosas del pasado para no volver atrás, para no volver a arar, sino para mirar adelante y pasara lo que pasara, obedecer a Dios. Elías, ¿qué hizo? Elías no ungió a Eliseo, solamente le puso el manto sobre él para que Eliseo se enterara de lo que estaba pasando. Nunca fue a Asael, a ungir a Asael. De hecho, el que se encontró con Asael fue Eliseo. Nunca fue a ungir a Jehú, porque Jehú fue ungido por un joven profeta que fue enviado por Eliseo. Ninguna de las tres cosas hizo. Bueno, una la hizo a medias, las otras dos no la hizo. ¿Qué dice eso? En el mandato de Dios, en lo que Dios le mandó a hacer, ni siquiera obedeció a medias. Dios hizo por Elías lo que Elías no podía hacer, enfocarlo de nuevo y encaminarlo en el propósito. Dios hizo eso. Dios hace lo que nosotros no podemos hacer, Dios hace. Pero Elías debe hacer lo que le corresponde. ¿Qué es? Obedecer. Era lo único que le correspondía hacer, obedecer. Ir a ver a estas tres personas, derramarle aceite y listo. Y obedecía y terminaba su carrera como profeta a pleno. Pero no lo hizo. Elías obedeció a medias a Dios. A Eliseo no lo ungió, solo le colocó el manto sobre sus hombros. Lo ven en el verso 19 al 21. Nunca ungió a Asael, no llegó a verlo. A Jehú lo ungió un joven profeta enviado por Eliseo. Elías no completó su ministerio, no completó lo que Dios le había dicho y el mandato que Dios le dio, porque entonces Dios se lo llevó inmediatamente. ¿Se acuerdan? Lo que sucedió con Elías. Elías no vio muerte porque un carro de fuego se lo llevó al cielo. Lo pueden ver un poquito más adelante. Pero si ustedes observan un poquito más adelante, Elías entró, fue a 3 lugares, fue a Betel, fue a Jericó y fue a otro lugar.
Y en los 3 lugares, antes de entrar, le dijo a Eliseo, quédate aquí porque Dios me ha enviado a... Y Eliseo le dice, ni loco, yo no te dejo, vive Yahvé, vive tu alma, que yo no te dejaré. Agarrado al manto de Elías. Por eso Eliseo también llegó mucho más lejos que Elías. Dios le dio un mandato, lo sacó del pozo, le dio una nueva visión, un nuevo enfoque, y Elías nunca completó lo que Dios le había dicho. Para pensar. Porque la cuestión, hermanos, no es dónde estamos, es cómo obedecemos. La cuestión no es lo que estamos pasando. Si nosotros nos enfocamos en lo que estamos pasando, estamos sonados, hermanos. Lo que tenemos que enfocarnos es, Señor, ¿qué es lo que vos querés que yo haga? Porque hay cosas que son, para nosotros los creyentes, son lógicas, son de sentido común. ¿Qué nos manda Dios a hacer? En principio, ¿qué Dios nos manda a hacer? Que oremos, no dejemos de orar. Día por día oremos, día por día, en tanto que podamos doblemos nuestras rodillas. Y oremos, dice, orar sin cesar, dice Pablo, orar. Orar es hablar con Dios constantemente, no porque Dios necesite de nuestras conversaciones, sino porque nosotros necesitamos de Dios, dependemos de Dios, necesitamos depender de Dios. Entonces, día por día, Dios nos guiará cuando nosotros le pedimos que Dios nos guíe. Cuando nosotros a Dios no le demandamos, sino que en su demanda nosotros le obedecemos, las cosas cambian. Porque podrás no tener un peso en el bolsillo, pero si obedeces a Dios, no importa de dónde Dios te mande, Dios es el que te prospera. Dios es el que te guarda, Dios es el que te cuida, Dios es el que te envía. Miren, la cuestión es que obedezcamos a Dios. La pregunta, hermanos, en esta noche para terminar, ¿qué haremos nosotros? Mi pregunta es, ¿qué harás vos? ¿Qué harás? ¿Podés quedarte en ese círculo que estás viviendo? ¿Podés quedarte pensando todo el día en los problemas que vos tenés y centrado en eso? ¿Podés quedarte dándote lástima todo el día y autocompadeciéndote de las cosas que te pasan? Porque sin duda las cosas que te pasan a vos son las peores. Para vos son las peores. Pero hay gente que la está pasando peor. Y hay otros que la están pasando mejor. Pero las mismas cosas se están pasando en el mundo, en los hermanos en todo el mundo. Imagínense. Porque la cuestión es que nosotros seamos fortalecidos en Dios. O que Dios nos fortalezca a nosotros. Pero cuando nosotros oramos, Dios responde, hermanos. Hoy, mañana, pasado, pero Dios responde. Dios responde. ¿Saben cuándo no responde Dios? Cuando algo no está en su voluntad. ¿Era la voluntad de Dios quitarle la vida a Elías? A Elías no era la voluntad de Dios. Por eso Elías le dijo, quítame la vida, mátame acá y no quiero seguir más. ¿Y Dios qué hizo? Le cambió totalmente el enfoque. Dijo, más que matarte la vida, te voy a dar más vida. La única vez, hermanos, la única vez que Dios le otorgó más años a una persona, porque la persona se lo pidió, esa persona hizo más desastres en ese tiempo que Dios le otorgó. Ezequías. Ezequías estaba a punto de morir, estaba en su cama a punto de morir. Entonces da vuelta la cabeza contra la pared y se pone a llorar. He caminado en tus caminos, te he obedecido siempre y ahora me voy a morir. Entonces Dios le dice a Isaías, al profeta Isaías, ve y dile, yo te añado 15 años más a tu vida. Fue Isaías y así te dice Yahvé, a tu vida te serán añadidos 15 años más. En esos 15 años, Ezequías hizo desastres como rey de Israel. De hecho, cuando vinieron a visitarlo los babilonios porque estaba convaleciente, ¿saben qué hizo?
le mostró todo el reino, todos los tesoros a los enviados del rey de Babilonia. Años después, Babilonia sabía que había tesoros y atacaron a Israel. Atacaron Jerusalén y se llevaron todos los tesoros. ¿Quién se los mostró? Ezequías. Y si Ezequías Dios no le hubiese otorgado esos 15 años, ¿qué pasaba? No hubiese pasado nada. Se moría, se iba con Dios y listo. Hay veces que nosotros pedimos cosas y las pedimos mal. Tenemos el testimonio con nuestra esposa, conocemos a una persona que estaba su madre muriendo. Entonces le pidió, como había visto que Dios le había otorgado 15 años más a Ezequías, ella le pidió que su madre viviera, que le otorgara unos años más. Y Dios le otorgó unos años más, la tuvo unos años más. Fueron desastrosos. Se arrepintió toda la vida porque nunca se había llevado tan mal con su madre como en esos años, como en los últimos años. Y tampoco pudo saber nunca si fue salva. Cuidado, hermanos. Cuidado. Elías oró para que Dios se lo llevara y Dios no se lo llevó. Al contrario, le dio un nuevo enfoque, una nueva misión, y Elías no la cumplió, completamente no la cumplió. Gracias a Dios que ungió a Eliseo, y Eliseo sí, que la hizo. Varios de los milagros de Eliseo son parecidos a los de Jesús. Son comparables a los de Jesús. Imagínense ustedes. ¿Qué haremos, hermanos, nosotros? ¿Qué haremos? Podemos vivir la situación que podamos vivir. Ahora nos autocompadecemos y nos quedamos en ese círculo y nos metemos allí y nos embuimos allí, o miramos hacia afuera y comenzamos a ver qué es lo que Dios quiere y qué necesidades hay afuera. Porque no hay persona que sea más feliz o que se sienta más realizada que la que cuando da, cuando hace por los demás. Si la persona se centra en sí misma y nunca hace nada por los demás, termina siendo una infeliz. No me caracterizo por hablar palabras motivacionales, pero es lo que tengo que decirles, hermanos. Sea la situación que sea, no se ensimismen. No piensen en sí mismos, ni en todos los problemitas que están teniendo, ni problemazos que están teniendo. Piensen en que hay un propósito para cada cosa. Por alguna razón Dios quiere que esto pase así. Porque cuando Dios no quiera que esas cosas pasen así, las va a cambiar. Tengan plena seguridad que Dios las va a cambiar. Y que si las venimos viendo, las venimos viendo. Y aquí tengo mi familia que es testigo de las cosas que hemos vivido, y todas han tenido un propósito. Todas han tenido un propósito. Jamás pude ver que en mi vida Dios haya hecho algo con despropósito o sin propósito. Oramos. Señor, ¿qué haremos? Ayúdanos, Señor. Te pedimos, Dios mío, que nos ayudes. Queremos completar nuestra vida, que nuestra vida no se vaya antes del propósito que debe cumplir. Por favor, Señor, ayúdanos a entender esto, papá, que es básico, que es fundamental y es profundo aparte, Señor. Que nuestra vida en esta tierra no está para nada. No está por el solo hecho de sufrir. Algo tenemos que hacer. Algo más tenía que hacer Elías, y para eso fue llamado. Pero Elías no alcanzó a completar su ministerio por enojo, por conservar quizás esa autocompasión, ese enojo, esa ira que lo embargaba. Clamo en tu presencia, Señor, para que haya sanidad, Padre. Para que haya sanidad en los corazones, para que los corazones sanados puedan sanar a otros. Para que aquellos que en este momento, Señor, quizás hasta pueden estar enojados conmigo o enojados con lo que estamos hablando,
Señor, puedan ver, Dios mío, que hay propósito. Hay propósito para cada vida. Solo tenemos que encontrarnos con Él. Encontrarnos con el Dios del propósito, con el que nos da el propósito, con el que nos lleva hacia el propósito. Clamamos en tu presencia, Señor, para que nada, Dios mío, nos distraiga a pesar del momento vivido. Te rogamos, bendito Dios, que nos ayudes y que seamos fortalecidos, como dice tu palabra, que una vez pasado esto, Dios nos fortalecerá, nos establecerá, nos afirmará, nos levantará, porque ese es el propósito. Clamo en tu presencia, bendito Dios, para que tus hijos que están hoy presentes en este lugar y todos aquellos que nos estén escuchando o viendo, cada uno, Dios mío, en la medida en que les sea necesario, Señor, sea tu intervención sobre ellos, dándoles un nuevo enfoque, una nueva misión, una visión renovada, una renovación de espíritu, una renovación de alma, una renovación en su cuerpo. Aún, Dios mío, cuando no quites del todo las enfermedades o no quites del todo el mal, pero allí en ese mal podamos ver el bien, Dios mío, que podemos hacer. Dios, ayúdanos a no encerrarnos en nosotros mismos, a no ser egoístas, a no centrarnos en nosotros, Señor, a no centrarnos en lo que nos pasa, sino en poder ver de qué manera, Dios mío, mi vida puede servirle a otro, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Y oramos con gratitud en nuestro corazón, sabiendo, Dios mío, que siempre tu palabra hará lo que ha sido, para lo cual ha sido enviada. Nunca volverá vacía. Siempre hará para lo cual ha sido enviada. Gracias, maravilloso Papá. Fortalece a tu pueblo en este tiempo, en un entendimiento refrescante, en una nueva visión, en algo nuevo que vos vas a hacer, Señor. Gracias, maravilloso Papá. En el nombre dulce y precioso de Jesús, oramos con gratitud en nuestro corazón. Amén. Amén.